En este día quisiera que pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? No se extrañe, es una pregunta muy válida. Es una pregunta que debemos hacernos, porque debemos reconocernos y debemos buscar la manera de servir a nuestro Señor, de predicar el Evangelio y de hacer lo que Él nos ha mandado. Yo quisiera invitarles a leer Romanos 1:16. Es un versículo conocido por nosotros, pero que tiene mucho que decirnos. En su Biblia, Romanos 1:16. Dice así este versículo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo fue uno de los grandes hombres que podemos encontrar en la palabra de Dios. Fue un hombre que en todos los aspectos de su vida fue apasionado. Fue un hombre movido por sus convicciones, no solamente en lo bueno, sino también en lo que no resultaba favorable para el Evangelio. Cuando él se convierte al Señor Jesucristo, él fue extremadamente apasionado y entendió el llamado del Señor para llevar el Evangelio a los gentiles. Quisiera que pudiéramos partir definiendo lo que el diccionario nos dice acerca de la vergüenza. La vergüenza es definida como turbación del ánimo, causada por el miedo a la deshonra, al ridículo. Como tal, la vergüenza puede ser benéfica o puede ser dañina. Es benéfica cuando sirve para frenar o impedir el mal que podemos hacer. Un caso bíblico de vergüenza benéfica es cuando Esdras, antes de salir de Babilonia para Jerusalén, proclamó un ayuno a fin de humillarnos en la presencia de nuestro Dios y pedirle un buen viaje. Y él explicó así su actuación. Tuve vergüenza de pedir al rey una tropa de soldados y jinetes que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor están sobre todos los que le abandonan. Para Esdras, esta vergüenza era benéfica, ¿cierto? Porque él estaba depositando su confianza en Dios y no podía venir ahora a decirle al rey: deme una tropa para que me acompañe en el viaje de regreso a Jerusalén, porque él ya le había estado confesando lo grandioso y lo fiel que Dios era. Por lo tanto, no podía cambiar de idea, ¿cierto? Pero bueno, demasiadas veces la vergüenza es dañina. Como tal, se convierte en instrumento del enemigo para callar
nuestro testimonio. Por esto Pedro escribió: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios por ello. Y por la misma razón Pablo escribió a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El apóstol Pablo tenía autoridad para hacer tal exhortación, porque como ya decía, él era un hombre apasionado, convencido de su Señor y de la fe en Él, que practicaba lo que Él predicaba. Y por eso era tan categórico al decir: porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de Dios. Y Él había experimentado ese poder en su vida. Por lo tanto, se sentía obligado a predicar el Evangelio de la salvación. Frente al poderío imperial de Roma, Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque comprendía la naturaleza de su poder. Por la misma razón, tampoco debemos nosotros avergonzarnos del Evangelio. ¿Cuáles entonces son las características del poder del Evangelio que nos deben impedir a nosotros que nos avergoncemos de él? Podemos mencionar 3 características. Porque el Evangelio es poder divino, es poder de Dios. Eso nos dice el versículo en la primera parte. Debemos comprender que el Evangelio tuvo su origen en el eterno propósito del Padre. Apocalipsis 14:6 indica que el Evangelio es eterno. Estuvo en la mente de Dios. Y según Tito 1:2, nuestra fe está basada en la esperanza de la vida eterna que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. Dios, en su gran amor, pensó la forma de redimir al hombre y salvarlo mediante las buenas noticias. El Evangelio estuvo en el corazón y en la mente de nuestro Dios, del Padre. Bendito sea el Señor. El Evangelio fue hecho una realidad histórica mediante la muerte y resurrección del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, versículo 1 en adelante, Pablo dijo: os declaro el Evangelio que os prediqué y que recibisteis, en el cual también perseveráis. Y luego dice: porque primeramente os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice el apóstol, como a un abortivo nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. Y le apareció a usted. Y me apareció a mí por la gracia de nuestro Señor, porque éramos enemigos de este Dios compasivo.
Éramos enemigos de Jesucristo. Ninguno de nosotros buscaba a Dios. Ninguno quería tener un Señor que gobernara su vida. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo y Él separó la historia en un antes y en un después. Y Él es un hecho histórico. Los libros de historias hablan de este Jesús. Y bendito sea Dios, porque nadie puede decir dónde fue enterrado, dónde fue sepultado, porque Él vive, porque Él se levantó de entre los muertos, porque Él es nuestra esperanza de vida eterna y porque Él vive, nosotros vivimos y esperamos que un día Él vuelva. Alabado sea el Señor. El Evangelio es aplicado a nosotros mediante la convicción y conversión obradas por el Espíritu Santo. El Espíritu nos convence, el Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu nos convierte al señorío de Cristo, pues nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esta gracia del Espíritu Santo que viene a nuestro corazón es la que nos convierte, es la que nos convence, es la que nos hace sentir el peso de nuestro pecado y de nuestra culpa. Y cuando por fin podemos vencer nuestro orgullo y podemos rendirnos a los pies del Señor, es el Espíritu Santo el que revela a nuestra vida que Jesús es nuestro Señor. Y por eso le llamamos Señor, porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida. Y sé que en este tiempo hemos estado buscando al Espíritu Santo, buscando su presencia, buscando su bautismo, buscando la plenitud del Espíritu, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos mantenga encendido el corazón para ser testigos. ¿Para qué quiere usted al Espíritu Santo? ¿Para llevárselo a su casa y guardarlo? El Espíritu Santo, entre otras cosas, fue dado a los discípulos para que tengan poder para hacer la obra, para predicar el Evangelio. Nosotros fracasamos, hermanos, en la predicación del Evangelio, porque este lugar debería estar lleno de personas si nos dedicáramos a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Pero muchas veces nos guardamos para nosotros este gran tesoro que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Que Dios nos ayude, porque cada uno de nosotros hemos sido alcanzados por la obra del Espíritu. Hemos sido convencidos de pecado y hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y es porque nadie, sino aquel al cual se le ha revelado por el Espíritu Santo, puede hacerlo. Si usted está convencido de que Jesucristo ha cambiado su vida, entonces no hay razón para callar y menos para avergonzarnos de nuestro Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. También debemos decir otra razón por la cual no deberíamos avergonzarnos es porque el Evangelio es poder salvador. Es poder de Dios para salvación. Todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Todos caminábamos como muertos en vida. Todos estábamos
condenados a la muerte eterna, porque la palabra de Dios nos dice que todos los pecadores merecen la muerte y nosotros éramos uno de ellos. Sin embargo, el Evangelio es poder de Dios para salvar de la condenación del pecado. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos de la condenación de nuestras almas. El Evangelio es poderoso porque anuncia la salvación a todos los que estábamos condenados en nuestros pecados y en nuestras iniquidades. Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que han experimentado la salvación que viene por medio de la anunciación del Evangelio, porque es poder para salvar, para librar, para rescatar a los que estábamos perdidos. El Evangelio es poder de Dios para salvar del dominio del pecado. Vivíamos esclavos. Muchos dicen cuando uno le predica a alguna persona, yo soy libre, dicen. Ellos creen, nosotros también lo creíamos. Yo soy libre, no quiero que nadie me gobierne, pero no son conscientes de que son esclavos. Son esclavos de sus pasiones, son esclavos de sus propios intereses, son esclavos del príncipe de este mundo. Y aunque no lo comprenden, son personas que creen que son libres, pero son esclavos del pecado. El poder del Evangelio nos salva del dominio del pecado. El Evangelio es poder de Dios, hermanos, para salvar de la presencia del pecado, para que podamos tener un cambio de vida, para que seamos ciudadanos de un reino que está en los cielos y para que un día nuestra realidad también sea semejante a la de nuestro Señor. Cuando venimos a los pies de Jesucristo y nos humillamos delante de nuestro Señor y reconocemos nuestra condición, Dios nos libra de la presencia del pecado en nuestra vida. Debemos batallar contra nosotros mismos, pero el Espíritu Santo, que ha sellado el corazón de aquellos que han recibido a Cristo, les ayuda para que puedan ser libertados de toda opresión y de toda maldad. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor, porque también debemos comprender que el Evangelio es poder accesible. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el Señor, porque su misericordia y su gracia se extendió, no solo sobre su pueblo, no solo sobre aquellos que Él escogió para ser su pueblo, sino para alcanzar a todas las naciones de esta tierra, y entre esos nosotros. Nosotros no teníamos ninguna relación con este pueblo que el Señor redimió y que Él escogió. Pero Jesús vino a este mundo y murió por todos los hombres, por cada uno de nosotros. Alabado sea Dios.
debemos también comprender que las condiciones del Evangelio están al alcance de todas las personas. El Señor Jesucristo llamó a todos los hombres. Isaías 55:1 llama a todos los sedientos, a todos los que están afligidos. Vengan a las aguas y beban. Vengan todos los afligidos. El Señor Jesucristo llamaba a todos los que estaban trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. El Evangelio está al alcance de todas las personas, de todos los sedientos, de todos los enfermos, de todos los poseídos, de todos los afligidos, de todos los que necesitan ser salvados. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea el Dios de nuestra salvación. Si nosotros nos preguntamos en este momento, ¿qué es predicar el Evangelio? Podríamos dar al menos 3 respuestas. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, exaltamos a Jesucristo. Predicar el Evangelio es exaltar a Jesucristo. Él es la única y suficiente manera de ser salvos. Debemos exaltar su amor. Debemos exaltar que Él ha venido a este mundo para salvarnos. Exaltar que por medio de Él tenemos vida eterna. Exaltar su nombre magnífico. Exaltar su poder, su misericordia. Y que en Él todo es posible. Que Él puede hacer todas las cosas nuevas. Debemos también decir que predicar el Evangelio es anunciarlo sin ninguna clase de condiciones más que la fe. El que cree, el que tiene una fe desnuda en el hombre Cristo Jesús, en su divinidad y en su humanidad, es librado del pecado. Predicar que solo la fe salva es predicar la verdad de Dios. Dios está al alcance de todos los que creen. No hay otra condición. No hay otra condición, hermanos. Solo debemos creer y todos podemos creer. Dios concede el don de la fe. Dios no hace acepción de personas. Todos podemos volvernos a Dios porque el llamado es para todos. Y predicar el Evangelio es darle a cada persona lo que requiere. Todos son alcanzados por la provisión de Dios. El Evangelio es la buena noticia para una total y absoluta salvación. Jesucristo vino a este mundo a salvarnos. Jesucristo vino a este mundo a darnos vida. Jesucristo vino a este mundo a los enfermos, a los abatidos. Y hoy nosotros que hemos sido testigos de que el Señor transforma la vida porque lo ha hecho con nosotros, nosotros también debemos anunciar el Evangelio y no avergonzarnos, porque es poder de Dios para salvación, para todos los hombres, para todo aquel que cree. Este Evangelio, del cual Pablo era deudor, se había constituido en gloria del creyente. Es por eso que ahora declara, porque no me avergüenzo del Evangelio,
El apóstol Pablo tenía completa claridad y completa convicción del poder que tiene el Evangelio. Esto era una motivación para ir delante de cualquiera, de reyes, de nobles, de plebeyos, y no tener vergüenza de lo que predicaba. Frente al mundo perdido que nos rodea, el apóstol Pablo nos enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero para que esto se realice, tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y debemos empezar ahora, hoy, en el lugar donde hoy nos encontramos. El llamado de Jesucristo fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros, hermanos, tenemos un llamado. Cada uno de los que ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo tiene una deuda, tiene un llamado, y tenemos que ir en pos de ese llamado, anunciar el Evangelio y no avergonzarnos de él, porque es poder de Dios para salvación y para vida eterna. Y somos deudores cada uno de Jesucristo. Cada uno le debe su vida porque estábamos muertos, y hoy damos gloria a Dios porque tenemos esperanza y vida eterna. Bendito sea el Señor, porque Él vive, y porque Él vive nosotros también podemos esperar la vida eterna. Gracias al Señor, gracias por venir a este mundo y gracias por amarnos, por pensar en nosotros, porque ya decíamos, el poder del Evangelio fue concebido en la mente de Dios. Ese poder transformador fue concebido desde antes de la fundación del mundo en la mente y en el corazón de Dios. Por lo tanto, hermanos, anunciemos el Evangelio y no nos avergoncemos, y que el Señor se glorifique en cada una de nuestras vidas. Un día daremos cuenta delante de Dios de todo lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho. Y creo que lo único que podremos presentar delante del Señor serán los frutos que podremos tener para Él. No nos olvidemos que debemos llevar fruto, que debemos glorificar a Dios y que debemos predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos despierte. El Espíritu Santo ha venido sobre esta iglesia y seguirá viniendo y seguirá llenando los corazones. Pero no tiene sentido que usted busque el Espíritu Santo si no es para hacer la obra de nuestro Señor, que nos amó y que pagó por nuestra vida. Bendito sea Dios. Yo les invito a que oremos juntos y a que dispongamos el corazón puestos en pie para que entreguemos nuestra vida